Presento rapidísimo a la ponente del día de hoy, que es Almudena Otero de la Vega. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM, ganadora de la medalla Gavino Barreda al mérito académico, especialista en comercio exterior por la UNAM y maestra en propiedad intelectual por Queen Mary University of London. Desde el 2015 se desempeñó como representante legal de Comisión Federal de Electricidad en arbitrajes comerciales privados en el sector energético ante la Cámara de Comercio Internacional, la Corte de Arbitraje Internacional de Londres y la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. Actualmente brinda asesorías en arbitraje comercial privado, funge como árbitro admitida en la lista de árbitros del CAM, Canaco y el INDAUTOR y es directora y fundadora de Arbitration Training Center, SC. Muchísimas gracias por acompañarnos, Almudena, y bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación a formar una vez más parte de este claustro docente para impartir el diplomado de arbitraje. Y bueno, es un gusto estar con ustedes. Veo muchas caras conocidas, lo cual también me da mucho gusto. Los saludo a todos los que conozco personalmente. Y bueno, espero que no encuentren esto repetitivo, ¿no? Porque hay algunos de ustedes que ya me han escuchado hablar en más de una ocasión del arbitraje. Y entonces, bueno, trataremos de hacer esto este, lo más dinámico posible. Entonces tengo una presentación que les voy a compartir. Me dicen por favor si la pueden ver. Ahí ya se ve pantalla completa. Perfecto. Entonces, bueno, estamos en este diplomado de Derecho de la Energía y uno de los temas es cómo se pueden resolver las controversias en este sector a través de un mecanismo llamado arbitraje. Pues bien, tenemos que iniciar distinguiendo que hay tres tipos de arbitraje. Hay un arbitraje entre empresas, esto se denomina arbitraje comercial. Hay un arbitraje entre una empresa y un país, eso se denomina arbitraje inversionista-Estado. Y hay otro arbitraje que es entre países, que se denomina arbitraje Estado-Estado. Entonces, bueno, dependiendo de cuáles son los sujetos que van a participar, es que vamos a distinguir de qué tipo de arbitraje estamos hablando. Y estos arbitrajes tienen diferentes características. Vamos a empezar con arbitraje comercial privado, que es uno de los más usados. Ahora bien, nosotros sabemos que hay diferentes maneras de resolver una controversia. Podemos resolverla a través de una negociación privada. Las dos partes de una relación jurídica llegan a un acuerdo después de pláticas. Podemos resolverla también mediante la mediación, esto es, invitamos a un tercero que va a ser el mediador para que nos escuche y ayude a que las dos partes encuentren cuál es su postura, cuál es su interés, quizá un poquito escondido y que no quieren decir, pero entonces es labor del mediador actuar como una especie de psicólogo para que ayude a facilitar esta comunicación entre las dos partes. El mediador no les va a poner la solución, el mediador no les va a juzgar, simplemente tiene que hacer todos sus esfuerzos, reunirse con uno, reunirse con otro, parafrasear lo que dice uno al otro y viceversa, para que las dos partes traten de llegar a un acuerdo por sí mismas. También se puede resolver las controversias por medio de la conciliación. Esto es, vamos a invitar a un tercero, que se llama conciliador, a que ayude a que las dos partes lleguen a un acuerdo, pero aquí
Me parece que se cayó la conexión de Almudena. Confirmo, no Sí. continúa. Y ese tercero, que se llama árbitro, va a resolver la controversia entre las Perdona, partes. Elena, se te cortó la comunicación en la diapositiva anterior, no te quedaste bloqueada. ¿Está? Anterior. No, sí en la que estabas, pero estabas empezando, te quedaste cortada cuando estabas empezando ya Vale, vale. con conciliación, creo. Vale, en la conciliación vamos a invitar a un conciliador que va a ayudar a resolver la controversia y va a tener un papel muchísimo más activo que el mediador. El conciliador va a poder definir cuál es la solución a la controversia y brindar sugerencias, pero no resuelve la controversia. La solución a la disputa finalmente deviene de las partes. Finalmente está el litigio que ustedes conocen, que es acudir a un juez que en carácter de autoridad va a resolver la controversia. Muy similar a esto es el arbitraje. En el arbitraje vamos a acudir a un tercero que se llama árbitro, que va a definir cuál es la solución a la disputa, como si fuera un juez, solamente que en el ámbito privado. Entonces, resumiendo, pudiéramos decir que es acudir a un juicio privado para resolver la controversia. Evidentemente, el árbitro no es un juez, no es una figura de autoridad estatal, sino que el juez tiene poder por el acuerdo de las partes. ¿Cómo llegamos a un arbitraje? Pues la única manera de llegar ahí es mediante un acuerdo de las partes. Esto se consigue cuando las partes están negociando en su conflicto, antes del conflicto, en su relación jurídica, un contrato, y en el contrato deciden incluir una cláusula arbitral. Y esta cláusula arbitral dice que las controversias se resolverán por medio de arbitraje. Al establecer esto, esta cláusula arbitral ya abre la puerta para que todas las controversias se puedan resolver a través de arbitraje. Hay en estos contratos entre las empresas, pueden estar negociando cuál es la cláusula de solución de diferencias. Algunas veces el arbitraje no es la única opción, sino que dicen, porque es un poco caro, entonces dicen, bueno, vamos a poder jugar con todos estos elementos. Entonces, primero vamos a una mediación y ya si no llegamos a un acuerdo, entonces sí vamos al arbitraje, ¿no? Eso puede ser una manera de combinar los diferentes mecanismos de resolución de controversias. Lo único que no se puede hacer es combinar el litigio ante tribunales judiciales con el arbitraje, porque estos son excluyentes. O vamos con un juez o vamos con un árbitro. Pero lo demás podemos sin ningún problema acudir a la mediación o a la conciliación primero y después acudir a un arbitraje. Entonces, bueno, ¿dónde vamos a encontrar la cláusula arbitral? Casi al final del contrato, donde diga cuáles son las maneras de resolver las controversias y se establezca arbitraje. El título de la cláusula es irrelevante, puede decir arbitraje, puede decir solución de disputas, Pero bueno, cláusula de tengo solución de espacio controversias, y te copio. puede decir lo que sea el título, y lo que hace es habilitar que exista el arbitraje. Entonces, bueno, el arbitraje es un juicio privado, resumiendo así muy, muy prosaicamente. La solución va a provenir de un tribunal arbitral,
tribunal arbitral se le llama independientemente de que sea un solo árbitro o un conjunto de 3 árbitros. No importa, se le va a llamar tribunal arbitral. Y los árbitros son independientes e imparciales. ¿Qué es la independencia? Que no tengan una relación con las partes, ya sea económica, familiar, algún nexo, amistad quizá, también. Y la imparcialidad es una cuestión subjetiva, que no estén ya predispuestos en su foro interno de que la demandante o la demandada tienen razón o no. Entonces, esta persona, en su carácter completamente neutral y objetivo, va a brindar la solución a la controversia. Esta solución la va a emitir de conformidad con los criterios del contrato y de la ley aplicable. Los árbitros también tienen que tener disponibilidad para resolver la controversia. Muchos árbitros que tienen muchísimos casos tendrán que tener el deber ético suficiente para decir, no, ahorita no tengo tiempo, ya tengo 20 casos. El año pasado estuve en Madrid y platiqué con uno de los árbitros ahí de España y le pregunté que cuál era el número máximo de casos que consideraba aceptable. Y dijo, no, yo no acepto más de 15. Entonces, bueno, él considera que puede llevar 15 arbitrajes al mismo tiempo. He visto personas que llevan 12 casos al mismo tiempo. Bueno, dependerá de la calidad del caso, evidentemente de la cuantía, de la complejidad, pero bueno, hay quienes llevan uno solo, hay quienes llevan varios. El tema de la disponibilidad es muy importante porque una de las ventajas del arbitraje es que el árbitro está abocado a este caso. No es como la carga de trabajo que tienen los jueces en donde el caso pareciera ser un número más. Aquí el árbitro tiene la responsabilidad de resolver un pequeño número de casos, tal vez solamente uno, y le va a prestar toda su atención. También es importante elegir a árbitros que tengan un cierto expertise en la materia. Esto se traduce en otra de las ventajas del arbitraje, porque si son arbitrajes de un sector complejo como lo es el energético, pues queremos a alguien que entienda de megawatts, ¿no? Alguien que entienda de las centrales eléctricas, de cómo funcionan los contratos de combustible y que entiendan una serie de conceptos y que no estemos perdiendo el tiempo explicando todo este entramado de conceptos jurídicos o de conceptos técnicos si queremos darle celeridad al asunto. Pues bien, se va a llevar a cabo este procedimiento privado y la decisión que emiten los árbitros se llama laudo. Y este laudo tiene la característica de ser final, vinculante e inapelable. Es, digamos que, la verdad tallada en piedra hasta que, en el peor de los casos, la piedra se pulverice, ¿no? Porque la única sanción que existe es que el laudo se declare nulo. Entonces, o es verdad sobre piedra o es la nada. Eso es lo dramático de esta situación. El laudo es internacionalmente ejecutable, esto es muy importante, porque existe un tratado internacional muy famoso denominado la Convención de Nueva York, que firmaron más de 170 países, y eso hace que un laudo considerado extranjero en una cierta jurisdicción pueda ser muy fácilmente reconocido y ejecutado en otra. El procedimiento de arbitraje como tal es muy flexible. Vamos a ver un poquito más adelante que uno puede llamarle sin problema al abogado de la contraparte y pedirle una prórroga. Muchas prácticas ya instauradas en el arbitraje que quizá en un litigio judicial no serían recomendadas ni bien vistas, pues aquí es todo lo contrario. Entonces, aquí hay una naturaleza completamente diferente y podemos decir que hasta incluso contraria. El caso es que aquí las partes eligen cuánto tiempo tienen para responder los escritos, dónde quieren la audiencia, cómo quieren la audiencia, algo muchísimo más flexible que en otros mecanismos. El arbitraje también es confidencial. Aquí no es confidencial por naturaleza. Sí es necesario establecer que existe una confidencialidad, ya sea al momento de pactar la cláusula arbitral o al momento de estar organizando el procedimiento. No podemos creer que simplemente por pactar una cláusula arbitral ya es confidencial automáticamente, no lo es, pero al momento de establecer nuestra cláusula podemos decir que sea confidencial.
¿Por qué querrían las partes mantenerlo confidencial? Pues por la calidad de la información que se está intercambiando y tal vez la existencia misma del arbitraje sea la que quieren mantener confidencial. Tal vez son empresas muy grandes que cotizan en bolsa, que no les gustaría que saliera en el periódico que están en un arbitraje, entonces prefieren mantenerlo confidencial. La cuestión del arbitraje, si quisiéramos hablar de alguna desventaja, sería que es costoso, más si elegimos un arbitraje institucional. Aquí a la izquierda de la lámina yo les puse algunos logotipos de instituciones arbitrales. Estas son empresas privadas que se dedican a ofrecer el servicio de administración de arbitrajes. La primera es el logotipo de la CCI, la Cámara de Comercio Internacional. La segunda es el logotipo de la Cámara de Arbitraje Internacional de Londres. Sigue el ICDR, que está en Estados Unidos. Y después está la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Hay muchísimas instituciones en el mercado que ofrecen este servicio de solución de controversias. Es importante mencionar que los árbitros no son empleados de estas instituciones. Las instituciones van mapeando quiénes pueden ser candidatos a árbitros. Algunas tienen listas, otras no. A nivel nacional tenemos el Centro de Arbitraje de México y también tenemos la Comisión de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio, por ejemplo. Unas instituciones sí tienen listas en donde van identificando cuáles son los profesionistas a nivel internacional que se dedican al arbitraje y que tendrían un buen currículum, tienen expertise en varias materias, hablan diferentes idiomas, tienen un perfil interesante para, en dado caso, proponerles a las partes si no llegan a un acuerdo. Pero las partes pueden elegir a quien quisieran como árbitro. Y estos árbitros, independientemente del modo en el que lleguen a ser árbitros, ya sea por el acuerdo de las partes o porque la institución los designó, no son empleados de la institución. Los árbitros son completamente independientes y neutrales y lo que hacen es cobrar honorarios. Entonces mandarán su factura a la institución y la institución les pagará sus honorarios. Por eso es costoso porque se tienen que pagar los honorarios de los árbitros. Entre más árbitros haya, pues más costoso será. También se tiene que pagar la labor de la institución. La institución lo que hace es establecer un marco jurídico con ciertas reglas. Las instituciones muchas veces hacen las primeras notificaciones de la solicitud de arbitraje, del laudo, etcétera, y algunas también revisan y van vigilando el procedimiento para verificar que sí se lleve a cabo de conformidad con su reglamento. Entonces, si alguien está interesado en el arbitraje, puede buscar a estas instituciones, CAM en México, CANACO en México, a nivel internacional, la CCI, la LCIA, el ICDR, y pueden ver en su página de internet cuáles son los servicios que ofrecen y sus reglamentos de arbitraje. Pues bien, decíamos que para que nosotros entráramos al mundo del arbitraje necesitamos una cláusula arbitral. Y esto es un esquema mnemotécnico de cómo se construye una cláusula arbitral. Prácticamente son 4 puntos relevantes. El primero es el objeto, decir sobre qué controversias va a versar lo que vamos a poder incluir en el arbitraje, que suele escribirse de manera muy general en los términos de toda controversia relacionada con el presente contrato. Prácticamente casi todas las cláusulas arbitrales están escritas en términos generales. Es rara la cláusula arbitral que excluye ciertos temas, pero se pueden excluir ciertos temas. ¿Por qué? Porque tal vez ciertos temas los queremos resolver exclusivamente mediante mediación, u otros temas los queremos resolver exclusivamente bajo la jurisdicción estatal. Entonces, aquí haremos la salvedad de qué es lo que entra al arbitraje y qué es lo que se queda fuera. Segundo, el consentimiento. Esto es la palabra mágica, arbitraje. Decir que queremos someter las controversias a arbitraje. Tercero, ¿cuál es el reglamento? Es muy recomendable que sea un arbitraje institucional, entonces establecemos cuál es el reglamento aplicable. Podemos decir, bajo las reglas del reglamento
de arbitraje de la CCI, de la LCIA, el reglamento de tal institución. Elegimos uno. Ya con eso nos quitamos mucho problema porque absolutamente todo el texto del reglamento se va a entender insertado en la cláusula arbitral. Entonces, al momento de invocar un reglamento de arbitraje, automáticamente va a aplicar a nuestra solución de controversias. Y cuarto punto, lo que yo llamo miscelánea, a falta de un nombre más apropiado, que es elegir como si fueran los toppings de nuestro helado, que sería elegir la sede, el idioma y la ley aplicable, entre otros. La sede es el lugar en el que se va a llevar a cabo el arbitraje. Esto es una ficción, no quiere decir que vayamos a ir ahí. Entonces, si ustedes ven una cláusula arbitral que dice que la sede va a ser Londres, pues no se imaginen que van a tomar un avión e ir a conocer Londres. Si dice la sede será Nueva York, no se imaginen vacaciones en Nueva York. Nadie va a tomar ningún avión, lo más probable. La sede es nada más un concepto jurídico, que es a qué sistema jurídico de arbitraje se va a anclar. Si dijera la sede será la Ciudad de México, lo que esto implica es que va a aplicar la ley arbitral mexicana. ¿Y cuál es la ley arbitral mexicana? Está en el Código de Comercio los últimos artículos, los últimos apartados. Del artículo 1415 al 1480 del Código de Comercio encontramos el título del arbitraje comercial y todo eso es la ley arbitral mexicana. ¿Qué pasó aquí? Que cuando las Naciones Unidas publicaron el referente de cómo se vería una ley arbitral moderna en 1985, pues México decidió incorporarla al Código de Comercio. Pero hubo otros países que decidieron tomar esas ideas de las Naciones Unidas y establecer una ley independiente. Entonces, hay algunos países que sí tienen ley de arbitraje como tal, y aquí, bueno, quizá lo que genera un poco de confusión es que no hay una ley independiente de arbitraje, sino que está adentro del Código de Comercio. ¿Por qué hicieron esto en 1992? Porque se trataba de arbitraje comercial y ya había antes un primer intento de un título de arbitraje en el Código de Comercio. Entonces se les hizo muy fácil tomar ese apartado del Código de Comercio e incorporar la ley de las Naciones Unidas casi en su totalidad. Entonces, bueno, si dijera la sede es en la Ciudad de México, eso quiere decir que aplican los artículos 1415 al 1480 del Código de Comercio. Lo último de lo último que ustedes van a ver en el Código de Comercio. El idioma puede ser el idioma que ustedes quieran. Ustedes pueden estar negociando un contrato, por ejemplo, con una contraparte en Estados Unidos, y si quiere que el idioma sea en español, sin ningún problema pudiéramos negociar. El idioma será en español, o el idioma será en inglés, o el idioma será en francés. El idioma aquí forma parte de la flexibilidad, es el que ustedes deseen. Y la ley aplicable aquí se refiere a cuál es la ley que va a gobernar el fondo. Entonces ustedes pueden decir, bueno, pues la ley aplicable a este contrato van a ser las leyes federales de México, o va a ser la ley de Nueva York, la ley de Singapur, la ley de Hong Kong, la ley que ustedes quieran. Entonces, aquí es elegir. Si nos dan a elegir entre sede, idioma o ley aplicable, pues elijan la sede, ¿no? Ustedes estarían más seguros si eligen la sede y dejan que el idioma sea otro y la ley aplicable sea otro. Si tuviéramos que vernos en la premura de elegir, lo más recomendable sería elegir la sede. Entonces, tomando estos 4 elementos, el objeto de las controversias que se van a someter a arbitraje, el consentimiento, el reglamento y los diversos temas flexibles, nos queda que una cláusula arbitral se vería de esta manera. El primer elemento, ¿qué controversias se van a someter? Toda controversia, están en rojo, toda controversia que surja del presente contrato se resolverá. Noten que esto está escrito a futuro, todavía nos llevamos bien, todavía no hay un problema, estamos firmando el contrato. Toda controversia que surja se resolverá a través de arbitraje, por 1 o 3 árbitros, de conformidad con, y ahí elegimos cuál, el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. El arbitraje se resolverá, lenguaje futuro, de conformidad con las leyes de la República Mexicana. La sede del arbitraje será la Ciudad de México y el idioma, el español. Esto pudiera haber dicho, toda controversia
se resolverá, que surja el presente contrato, se resolverá a través de arbitraje, de conformidad con el reglamento del Centro de Arbitraje de México, de conformidad con las leyes de la República Mexicana. La sede del arbitraje será la ciudad de Houston y el idioma el inglés. Entonces, bueno, aquí podemos ir jugando con los diferentes elementos. Pero prácticamente esto es una cláusula arbitral bien redactada y que nos va a llevar a que inicie sin ningún problema nuestro arbitraje. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Bien. Entonces, esa es la cláusula arbitral, muy sencilla. Si alguien, no es que se tenga que aprender esto de memoria, si alguien en algún punto tiene que consultar cómo redactar una cláusula arbitral, puede ir a un reglamento de arbitraje y leer lo que llaman la cláusula modelo. Y ahí adecuarla, ¿no? Prácticamente es algo muy similar a lo que tienen en pantalla. Entonces, que sepan que pueden acudir a una cláusula modelo que está en un reglamento de arbitraje de la institución que ustedes quieran, ¿no? La cláusula arbitral, si no dijera toda controversia, que eso es todo, pudiera decir, por ejemplo, toda controversia distinta a las que deriven de la cláusula 31.2 de este contrato. Entonces aquí ya empezamos a jugar con unas cuestiones sí se van a resolver por medio de arbitraje y otras no. Entonces nos dicen, bueno, toda controversia salvo las de la cláusula tal, vamos a la cláusula tal y vemos que dice otro mecanismo de solución de controversias. En este ejemplo es una cláusula de peritaje. Esto es otra manera de resolver las controversias, similar al arbitraje, pero que se llama peritaje, distinto a los peritajes que obran como prueba en el procedimiento arbitral. Esto en inglés se llama expert determination y pueden encontrar ustedes el reglamento, por ejemplo, de la Cámara de Comercio Internacional sobre expert determination. ¿Qué pasa cuando conviven estas cláusulas en cuestiones energéticas? Pues hay ocasiones en las que conviven la cláusula de peritaje de expert determination con la cláusula arbitral. Están escritas en términos muy similares a lo que tienen en pantalla. ¿Qué sucede ahí? Que si no está bien redactada esta cláusula, pues puede haber problemas. Porque si leemos que toda controversia técnica, incluyendo reclamos de fuerza mayor, se van a resolver por peritaje, entonces pues no pudiéramos tener un arbitraje por temas de fuerza mayor porque ahí diría el contrato que para eso no se pactó el arbitraje. ¿Qué es lo más probable que tengamos en ese caso? Pues una discusión en el arbitraje sobre si estos temas van o no van a poder resolverse por arbitraje. Entonces, toda la discusión sobre si una controversia puede o no resolverse por arbitraje también forma parte de la litis del arbitraje y los árbitros podrán decidir efectivamente, usted tiene toda la razón, este es un reclamo de fuerza mayor, nosotros no podemos conocerlos porque está la cláusula 31.2 y termina el arbitraje. Lo mejor sería que no hubiera una convivencia de diferentes maneras de solucionar las controversias o en su defecto que si van a convivir esté muy bien delineado cuáles son los parámetros de cada una. Qué controversias sí se van a resolver por medio de arbitraje y cuáles por los diferentes mecanismos que deseen las partes. Entonces, si ustedes se van a aventar a hacer un contrato de este tipo y les toca escribir la cláusula de resolución de controversias, si se ponen creativos y quieren combinar diferentes métodos, sí lo pueden hacer, pero tiene que estar perfectamente delineado qué temas entran a un lugar y qué temas entran a otro. Ahora bien, sobre los árbitros. Ya habíamos adelantado que son personas independientes e imparciales que tienen disponibilidad. Son personas físicas de índole privado y lo interesante es que no necesariamente tienen que ser abogados. Entonces, para todos los que no sean abogados en la audiencia, esto es una buena noticia para ustedes porque pueden fungir como árbitros sin ningún problema. Entonces, pueden ser ingenieros, contadores, tener cualquier economistas, cualquier otra profesión, aunque sí es deseable que tengan un conocimiento básico de cómo es el arbitraje, porque si se van a sentar a resolver un arbitraje, que sí sepan cómo funciona el procedimiento y cuáles son los puntos clave que tienen que cuidar. Por ejemplo, respetar el debido proceso. ¿Cuál va a ser la misión de los árbitros? Va a ser
resolver la totalidad de la controversia planteada por las partes en el marco de la cláusula arbitral y del derecho aplicable. Y siempre, el reto siempre está ahí, de tratar a las partes siempre con igualdad y darles plena oportunidad para que resuelvan su caso. Entonces, bueno, estas son las máximas del debido proceso. Por más que estemos en un ambiente privado, flexible, no podemos pasar esto por alto. Ahora bien, ¿cómo se ve el procedimiento arbitral? Pues bueno, aquí les traje una imagen mnemotécnica de mi autoría, en donde podemos ver que, a grosso modo, el arbitraje está dividido en 12 etapas, como si fuera un reloj. Como ven, en el centro de este reloj está un símbolo de dinero. ¿Por qué? Porque si no pagamos, no avanza. Siempre vamos a tener que pagar y la institución que administra el arbitraje se va a encargar de recordárnoslo. Ellos tienen a su staff administrativo y van a mandar correos de por favor pague, por favor pague, por favor pague. ¿Qué hacemos si nosotros somos los demandantes, por ejemplo, y el demandado no quiere pagar? Pues la institución nos va a decir, si usted quiere que este reloj avance, pague. Usted es el interesado, pague. Oiga, la contraparte no quiere pagar, bueno, pague usted lo de la contraparte y luego vemos. Entonces nos van a invitar a sustituirnos en el pago, pero siempre vamos a tener que pagar. ¿Cuánto hay que pagar? Los reglamentos de las instituciones lo dicen. Al final del reglamento generalmente está el baremo de costos, los aranceles, y ahí dice, muchas veces es por el monto en disputa, cuánto se tiene que pagar por el arbitraje. En un arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional son $5,000 nada más para empezar, para que se den una idea. En Canaco, por ejemplo, son $5,000 para empezar. Entonces, cada institución tiene sus costos, sus cálculos, y dependerá muchas veces del monto en la controversia, lo que nos van a ir pidiendo a lo largo del procedimiento. Inicia este procedimiento de arbitraje con una solicitud de arbitraje. Este es el documento primigenio que hay que mandar. Es un documento muy sencillo, prácticamente tiene una portada en donde está el nombre de la institución, el demandante versus demandado, el título del documento que es solicitud de arbitraje y la fecha. Y después vamos a contar una narrativa acerca de cuál es el problema. Vamos a identificar cuáles son las partes, una breve descripción de la problemática y una breve descripción de lo que queremos, lo que le pedimos al tribunal arbitral que eventualmente se sustituya. Esta solicitud de arbitraje la mandamos de conformidad con lo que diga el reglamento de arbitraje de nuestra cláusula a la institución, y la institución, una vez que reciba la solicitud de arbitraje y el pago por la recepción de la solicitud del arbitraje, le va a dar un número de registro, un número de caso, y ya tenemos inscrito nuestro arbitraje. Después le va a correr un plazo al demandado para que conteste, se le va a notificar. Muchas veces es la propia institución la que notifica al demandado. Usted ha sido demandado en un arbitraje. El arbitraje número tal lo demanda tal empresa. Tiene 30 días para contestar. Generalmente son 30 días. Hay reglamentos que son 28 días, pero es raro, la gran mayoría son 30 días para contestar. Y en esta contestación a la solicitud de arbitraje, ve el demandado quiénes son las partes, ve el contrato, ve la cláusula arbitral, y lo más importante es que ve el candidato que eligió su contraparte para fungir como árbitro. Y ahí el reto es que el demandado tiene, dentro de sus 30 días para contestar, que elegir el nombre de otro árbitro. La regla general para elegir árbitros es que el demandante elige uno, el demandado elige el otro y el tercero lo eligen entre estos dos nombrados. Entonces ya se sabe cuál es el nombre que propuso el demandante. Ahora toca al demandado contar cuál es su versión de la historia, decir, no, así no fue. Hacer su propia narrativa al respecto y nombrar a un candidato como árbitro. Una vez que ya contestó la solicitud de arbitraje, pasamos al número 3, que es establecer el tribunal arbitral como tal. La institución, dependiendo de lo que diga la cláusula,
bueno, se les da un tiempo a los árbitros nombrados para que lleguen a un acuerdo sobre este tercero. El tercer árbitro va a ser el presidente del tribunal arbitral. Ejemplo, si nuestra cláusula arbitral dijera que va a ser un árbitro único, entonces es probable que en la solicitud de arbitraje el demandante haya dicho, bueno, yo propongo a tal como árbitro único, el demandado haya dicho, bueno, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, y entonces ya estamos estableciendo el tribunal arbitral, o tal vez la cláusula decía que la institución iba a nombrar al árbitro único, entonces aquí en el punto 3 se establece el tribunal arbitral. Independientemente de que sea una persona o 3, se da el nombramiento oficial por parte de la institución y hasta este momento a los árbitros se le manda el expediente. ¿Qué tiene el expediente? Nada más 2 cosas, la solicitud de arbitraje y la contestación a la solicitud de arbitraje. Aquí tienen ciertos anexos, la solicitud traerá el contrato firmado por las partes, alguna prueba documental que consideraran relevante, pero es poco probable, y los poderes de los representantes. La contestación ya no es necesario que tenga el contrato y tendrá el poder de la parte demandada y alguna cuestión, alguna prueba documental que se considere relevante. Entonces, una vez que a los árbitros se les da el nombramiento oficial como árbitro y se les da acceso al expediente, que en realidad muchas veces es en línea, ¿no? Ya no se maneja papel, sino que se les mandan correos electrónicos o acceso a una plataforma para que lean la solicitud de arbitraje, lean la contestación, entonces empieza a organizarse el procedimiento. Y lo primero que tiene que hacer un tribunal arbitral es convocar a una conferencia telefónica. Antes se hacían por llamadas, ahora se hace por videoconferencias, y aquí en el punto número 4 organizan el procedimiento y les preguntan a las partes, bueno, ¿cuánto tiempo necesita usted para presentar su demanda? X número de días. Y le dicen al demandado, ¿usted está de acuerdo con este plazo? Ojo, el plazo tiene que ser el mismo para presentar la demanda y la contestación de la demanda. El plazo que le damos a uno se lo tenemos que dar al otro. Entonces empiezan a organizar el procedimiento, les preguntan, ¿y qué pruebas vislumbran que van a tener en este procedimiento? A ver, periciales, ¿qué onda con la audiencia? ¿Quieren una audiencia? Sí, no, ¿dónde vive usted? ¿La quiere presencial? ¿La quiere virtual? ¿Cómo lo están sintiendo? Y se va a ir organizando el procedimiento hasta que se firma un documento llamado el calendario procesal. Y este calendario procesal es una tabla con hitos y con fechas. En tal fecha va a pasar tal cosa, en tal fecha va a pasar tal cosa, en tal fecha va a pasar tal cosa. Por tanto, todos los arbitrajes que ustedes vean muy probablemente van a estar del número 1 al número 4 de forma idéntica. Después del 4, como estamos en un procedimiento flexible, pues pudiera haber cambios. Entonces yo les voy a explicar, imaginando que las partes acordaron todas las etapas subsecuentes. Pero igual las partes pueden decir no queremos una audiencia o nada más queremos un intercambio de escritos y aquí esto variaría. Pero bueno, para términos académicos, imaginemos que las partes dijeron, bueno, queremos demanda, contestación, un procedimiento llamado de producción de documentos, réplica, dúplica, audiencia, alegatos y ya después el laudo. Entonces viene la preparación del memorial de demanda. Y en este memorial de demanda ustedes pueden decir, bueno, pero pues ya teníamos la solicitud de arbitraje. ¿Cuál es la diferencia entre la demanda y la solicitud de arbitraje? Y yo les digo muy sencillo que la solicitud de arbitraje es como el trailer de la demanda. La solicitud de arbitraje simplemente va a decir, en términos muy escuetos, cómo es el arbitraje, más o menos lo que se vislumbra, y ya en la demanda viene todo. En la demanda ya viene la artillería pesada, vienen los cañones y ya van a venir todas las pruebas robustas. Van a venir documentales, testimoniales, periciales, todo lo que sea necesario en la demanda. Que es importante decir aquí que al momento de que está la demanda, nosotros ya conocemos cuál es la postura del demandado al contestar la solicitud de arbitraje. Entonces, bueno, aquí en la demanda viene el todo. Después se le da el plazo que se acordó en el calendario procesal al demandado para que conteste la demanda. Y el demandado ahí también vendrá con todo a presentar sus pruebas periciales, testimoniales, documentales,
absolutamente todo para preparar su caso. Posteriormente, en algunas ocasiones se da un procedimiento que le llaman procedimiento de producción de documentos. Hay ocasiones en las que está aquí, entre la primera ronda y la segunda. Hay ocasiones en las que está al principio, antes de la demanda. Les digo, es flexible. Imaginemos para estos efectos que fue aquí, que las partes lo eligieron. En este procedimiento de producción de documentos inspirado en las prácticas del Common Law, lo que hacen es que las partes se preguntan por los documentos que no están en su poder, que suponen que están en el poder de la contraparte y que serían relevantes para resolver la controversia. Entonces, le piden estos documentos al contrario y llenan una tabla. Hay una tabla ya establecida en virtud del arbitraje comercial, en donde dicen, bueno, nosotros queremos todos los correos electrónicos entre el director y la subdirectora con respecto a tal tema. Y parecería una invasión a las políticas, a la confidencialidad, a todo, y las razones por las que uno se puede negar a exhibir estos documentos es solamente por una razón de peso, llamémosle así. Y esta razón de peso está en unas guías internacionales. La Barra Internacional de Abogados ha establecido cuáles son las guías, las razones por las cuales no entregar la información. Esas son consideradas razones válidas. Pero si no hay una válida razón para no entregar los documentos, se tienen que entregar. Entonces, nosotros podemos ir a conseguir los documentos que tiene nuestro contrario, obligarlo a entregar los documentos, a entregar los correos electrónicos que pasaron donde dice, no queremos firmar este contrato, no, esta persona no tiene facultades para firmar el contrato, cualquier cosa así delicada, ¿no?, que vamos a encontrar para favorecer a nuestra postura, la vamos a solicitar en el procedimiento de producción de documentos. ¿Qué sigue después? Una réplica en donde el demandante va a elaborar otro escrito. Se supone que es un poquito más breve que el de la demanda, solamente atendiendo a lo que le dijeron en la contestación de la demanda. Y finalmente el demandado presentará su memorial de dúplica, respondiendo a la réplica, también con pruebas, en dado caso. Finalmente, vamos a tener la celebración de la audiencia. Y organizar una audiencia es como organizar una boda. Necesitamos estar hablando, vamos a hablar a un hotel, vamos a pedir cotizaciones de salones, necesitamos 4 salones. Un salón principal donde se va a llevar a cabo nuestra audiencia, un salón que es el war room, ¿no?, el team back de la demandante, un salón que es el team back de la demandada, un salón que va a ser el team back de los árbitros, mínimo 4 salones. Nos vamos a llamar al hotel y vamos a pedir cotizaciones por 4 salones por una semana que incluya desayuno y comida. Vamos a contratar un servicio para que grabe lo que se está diciendo, puede ser audio o video, si hay algunas pruebas en otro idioma, traducción simultánea. Entonces, la logística que implica la audiencia es bastante similar a la boda. Necesitamos ver quiénes van a ir, de qué parte, los testigos, los peritos, si viajan los árbitros del extranjero, y demás. Puede no ser en hotel, puede ser en otro lado. El caso es que necesitamos un espacio, rentar un espacio, salvo que alguien pueda ceder su sala de juntas del despacho en el que trabaja o algo similar. Es muy probable que sea en un lugar tercero, neutral, que incluya la renta del lugar. Todos estos gastos se van a incluir en los costos del arbitraje. Entonces, que sepan que en este procedimiento hay 2 discusiones. La principal, que es quién incumplió el contrato y lo que se reclame, y la otra es quién va a pagar el arbitraje. Esto está latente, esta es la amenaza. ¿Quién va a pagar el arbitraje? Y todo el mundo trata de portarse muy bien y hablarle con mucho respeto al tribunal arbitral, para que quede evidenciada la buena fe en el procedimiento y salvarse de la condena en costos. Una vez pasada la audiencia, en la audiencia prácticamente están los alegatos de apertura de los abogados, de un lado, del otro lado, después llaman a cada uno de los testigos y los interrogan, después pasan los peritos y también los interrogan. Entonces, ya que se desahogan todas las pruebas y los árbitros pueden hacer preguntas, generalmente hacen otra reunión,
similar a la de organización del procedimiento, pero esta es en vivo, en corto, y dicen, bueno, ¿cuánto tiempo necesitan ustedes para escribir sus alegatos? Se pone un nuevo plazo, escríbenlo y presentan los alegatos por escrito sobre las conclusiones, recogiendo los puntos importantes que sucedieron en la audiencia. Una vez que presentan los alegatos, se acaba la instrucción y corre el tiempo para que los árbitros realicen su laudo. Esto es, van a establecer, va a ser también un documento que era Word, que al final se vuelve PDF, en donde está la carátula con los datos del caso, institución, demandante versus demandado, laudo, fecha, índice, y en el índice van a establecer cada uno de los puntos reclamados y por cada uno de estos puntos reclamados van a decir el demandante dijo tal, el demandado dijo tal, se presentaron tales pruebas, el tribunal concluye. El tribunal concluye, el tribunal concluye. Y así van a ir estableciendo cada uno de los puntos. Al final hacen una recapitulación de todo. En conclusión, el tribunal resuelve y toma cada una de las conclusiones a las que llegó a manera de lista y firma. Este laudo es ya lo que resuelve el arbitraje. Y es después de que tenemos el laudo cuando vamos a tratar de ejecutar el laudo, si es que ganamos, o vamos a tratar de resistir la ejecución o tal vez anularlo si somos los que perdimos. En materia energética, ¿qué puede suceder? Bueno, hay problemas en los que se puede llegar a tener problemas desde la fase de licitación, cuando estamos con una empresa pública, durante la fase de construcción y durante la fase de operación de los proyectos energéticos. Muchos de estos proyectos energéticos se realizan en el marco de licitaciones y entonces puede haber problemas al momento de que se realiza la licitación. Y estos problemas pueden irse arrastrando durante la vida del contrato y entonces generar que se detone un arbitraje posteriormente. Ejemplo que al momento de... Estos temas, como vemos, están muy relacionados con el tema constructivo, porque los proyectos de energía muchas veces se tienen que, una vez licitados, construir de inicio y después operarlos. Entonces, conlleva esta distinción. Hay una fecha muy importante que es la fecha de operación comercial de los proyectos. Entonces, casi que nuestro proyecto lo podemos dividir en antes de la operación comercial y después de la operación comercial. Y generalmente los contratos ya establecen cuáles son las obligaciones de una u otra parte dependiendo de en dónde estemos. Muchos proyectos no llegan a la fase de operación porque los problemas son durante el proceso de construcción. Estos pueden ser por el proceso de construcción como tal, porque hubo problemas al momento de retrasos, por ejemplo, al momento de construir y se fue recorriendo el calendario y entonces eso acarrea las penas convencionales. También puede haber una discusión sobre cómo se tienen que pagar las diferentes obligaciones de pago en el contrato cuando lo que pasó fue que se recorrió la fecha de operación comercial precisamente por una fuerza mayor en la cual no se alcanzó esta fecha de operación comercial. Y los problemas típicos de la construcción, de quién era la obligación al diseñar el proyecto, del dueño del proyecto o el que está construyendo el proyecto. Y si participan los subcontratistas del proyecto. Entonces, esto puede dar lugar a pie a que no les dieron un permiso para pasar en un cierto lugar, ya sea que la institución que se dedica a dar ciertos permisos, cualquiera que les guste, no les dio el permiso a tiempo y esto hizo que se recorriera, o los subcontratistas no entregaron algo a tiempo. Evidentemente hubo muchos problemas en la pandemia, en donde ciertos contratos tuvieron un retraso natural y ciertos componentes de los equipos se quedaron varados en otros países y no podían ser transportados para llegar a la obra. Entonces, ese es un tipo de problema que se puede ver. Y también cambios por los precios de un cierto componente. Por ejemplo, hubo un caso
un arbitraje en el que participé, en el que reclamaban que se había exacerbado terrible el precio del acero, ¿no? Y alegaban que esto había pasado en el 2008 y decían que los juegos, las Olimpiadas en China habían afectado los precios del acero y tal, y entonces querían un mecanismo para ajustar el precio del contrato. Pero eso pues no se podía hacer de la manera en la que se solicitaba y se acudió a un tribunal arbitral para que definiera esta situación, ¿no? Entonces, todas estas problemáticas, que muy rara vez es solo una, si ustedes leen estos casos, son muchas veces de 10 a 14 reclamos, rara vez es una sola cosa la que se está peleando, son por diferentes incumplimientos a diferentes cláusulas y entonces llegan a haber muchos problemas y muchas discusiones de un solo tema. Ahora bien, también puede ser un problema directamente en la operación. No hubo problema con la construcción, todo esto estuvo bien, se atendieron las deficiencias menores para la entrega de los proyectos energéticos, pero pues hubo un paro de mantenimiento que se extendió del tiempo previsto, entonces la central falló y entonces no se sabe de quién fue la culpa, si fue una fuerza mayor o si fue un problema del mantenimiento, por qué falló la turbina, etcétera, etcétera. Se tienen que llamar a los fabricantes a decir cuál fue el problema, o también si hay problemas con un gas que no llegó de una cierta calidad y entonces se tiene que ver quién era el responsable del suministro de este gas, si era el mismo dueño del contrato o si quedaba a manos del que opera la central o exactamente de un tercero que no tenía nada que ver y tenía nada más que entregar gas de cierta calidad. Entonces, en materia energética, como ustedes pueden ver, hay un cúmulo de problemas. Y bueno, los consejos prácticos son atender bien la concepción del proyecto durante la licitación para que se pueda prever de alguna manera los problemas que van a surgir el día de mañana. Que haya una buena atención a la redacción del contrato, en particular a las obligaciones de las partes, porque eso es lo que vamos a estar invocando en un arbitraje. Las cláusulas de fuerza mayor, que es lo más seguro que nos van a querer invocar en un arbitraje. La rescisión del contrato o la terminación anticipada del contrato, que va a ser el tema a discutir. Muchas veces el tema es, ¿tenemos o no contrato? Ya lo terminamos, se rescindió, no se rescindió o se terminó y empiezan ahí las discusiones. Y por supuesto la cláusula de solución de controversias, porque si la cláusula de solución de controversias está redactada de manera deficiente, vamos a tardar bastante tiempo en aclarar si estamos en un arbitraje o no deberíamos estar en un arbitraje para empezar antes de ver el fondo. Entonces, estas son las cuestiones sobre la redacción del contrato. Otras cuestiones son el manejo del contrato. Ya que se firmó el contrato, tener un muy buen manejo de la información, la documentación. Nosotros no sabemos el día de mañana qué documentación va a ser relevante para atender el arbitraje el día de mañana. Entonces hay que tener mucho cuidado con tener todo documentado y saber que el correo electrónico que ustedes le puedan mandar a su jefe, el día de mañana puede salir a relucir en el contexto de un arbitraje cuando pidan en el procedimiento de producción de documentos que se exhiban todas las comunicaciones respecto a un proyecto. Entonces, bueno, tomar esto en consideración. Y finalmente, el manejo de la controversia. Elegir bien a los árbitros, esto es esencial, porque si nosotros elegimos a árbitros que están muy ocupados o que no saben de arbitraje o que no saben de materia energética, pues muy rara vez vamos a tener un arbitraje exitoso. Necesitamos árbitros que estén comprometidos, que sí sepan de lo que les estemos hablando, para que no se crean las mentiras que llegue a decir el perito del tercero. Entonces, bueno, es importante elegir muy delicadamente a los árbitros. Y también que el abogado que vaya a llevar el arbitraje esté familiarizado con el arbitraje, para que sepa bien qué hacer, qué no hacer y no esté con estas prácticas propias del litigio que en arbitraje se ven bastante mal, ¿no? Entonces, pudiera tener todo el sentido del mundo en el ámbito del litigio con un juez, pero con un árbitro realmente no hace sentido. Entonces, muchas conductas tienen que sí estar filtradas bajo las prácticas que rigen al arbitraje comercial internacional. Hasta ahí concluimos la parte de arbitraje comercial. Veo que hay una pregunta, por favor.
Gracias, Almudena. Oye, Sí. muy buena presentación, muy clara a mí. La verdad es que me ha despejado varias dudas. Híjole, tengo un montón de todavía cosas, pero a ver, tomando lo último que decías, Ujú. eh, si una empresa quiere ir a arbitraje, decías ahorita es importante la selección del árbitro, pero también la del perito, ¿no? Entonces, o del perito del tercero, decías. Los abogados, Los abogados. los abogados. Abogados. Importante, O sea, déjame ponerte el ejemplo, ¿no? Una empresa, cualquiera, necesito, para ir a un arbitraje, necesito tener un perito técnico que me ayude como a describir técnicamente lo que pasó, ¿no? Lo que está pasando, como en este relojito, ¿no? O sea, ujú. para hacer la solicitud de arbitraje, para organizar el memorial de demanda, pero desde una base muy técnica. Y además necesitaría un abogado que le entienda esto del arbitraje para que lo arme con palabras de abogados lo que el perito está diciendo. ¿Es más o menos así como se maneja? Lo que se necesita es un abogado experto en arbitraje. Él probablemente le puede dar una recomendación de quién sería un buen árbitro, ¿no? Dentro del medio del arbitraje, se conocen los perfiles y le pueden decir, ah, bueno, yo creo que un buen árbitro sería tal persona, tiene tal perfil. Entonces, ya habiendo elegido al árbitro, usted prepara todo su caso. Si es técnico, es importante que tenga identificada a una persona o una firma de peritos que sean independientes de usted, que le vayan a fabricar una prueba pericial que se va a presentar junto con el memorial de demanda. Y este perito va a exponer su reporte pericial el día de la audiencia y va a ser contrainterrogado por los contrarios y también va a resolver las dudas que tenga el tribunal arbitral. Entonces, si es Ya. muy técnico, sí Ujú. necesita apalancarse de una persona muy técnica porque va a elaborar un documento que se llama Ujú. el dictamen pericial. Y este Exacto. documento es la prueba pericial que va a ir como anexo a la demanda y va a tener, por ejemplo, todas las cuestiones técnicas, pero también puede tener, usted puede tener varios peritos por materias, puede tener una cuestión técnica de de por qué falló la turbina y puede tener otro perito que haga el cálculo de los daños y perjuicios, por ejemplo, de todas las grandes cuentas de, bueno, dado que se terminó el contrato, cuánto es el estimado de daños y perjuicios que se reclama al tribunal arbitral. Ok. Porque justo decías que en este relojito, que es muy bueno, en la solicitud de arbitraje, lo primero que dices es describe las partes, ¿no? O sea, yo estoy demandando bueno, sí, si yo empezara, ¿no? Yo estoy demandando el problema, ¿no? O sea, ahí empiezas a describir el problema. Eso quizá me lo podría echar yo, pero ya cuando se va al tema del memorial de demanda, sí tendría que ser lo que tú dices, o sea, un peritaje técnico, soportado quizás hasta por un perito independiente, eh, que describa claramente el problema que queremos. Y además decías, y una como propuesta de solución. ¿Eso lo entendí bien? No, no es una No. propuesta de solución. Se establecen los argumentos y se le solicita al tribunal arbitral algo, ya sea solicita que declare la terminación del contrato, se solicita que declare que sí hubo un evento de fuerza mayor el 5 de septiembre del 2018, se declare que tal persona, se condene a tal persona a pagar las facturas de tal año a tal año por concepto de tal. Se hace un petitorio. Y Si, entonces si fuera, si el, fuera un reclamo técnico en el que no nos ponemos de acuerdo técnicamente, en qué API debemos usar o en qué cosa deberíamos de usar. No sé si me estoy explicando. Si no me estoy explicando, me dices. Pero ¿en qué norma nos deberíamos de basar para algo? Yo le puedo decir al árbitro, oye, quiero que tú eh, de- definas qué normatividad debería aplicar. O sea, si es un ACTM 520 o ACTM 20.5, no sé. Eso le podría yo decir, oye, tengo un problema de este estilo y quiero que tú nos digas si norma se debe aplicar o no se debe aplicar. Eso sería. puede ser, pero muchas veces están relacionados con reclamos jurídicos, ¿no? En el sentido de que
Si es esta norma la que aplica, entonces sí hubo un incumplimiento. Exacto. O si no fue esta norma, entonces no hubo un incumplimiento de la contraparte. Entonces está ligado a un reclamo jurídico de prácticamente de incumplimiento a alguna de las cláusulas del contrato. Puede ser estándares técnicos, puede ser un incumplimiento a la calidad del producto, a la calidad del gas, a la calidad técnica de la operación, Claro. pero va como ligada a un incumplimiento, porque lo que se busca es una condena monetaria. Muchas veces, hay veces que son declarativos, que se defina que es que, que sí hubo que si hay contrato, ¿no? Que no se terminó, sino que sigue vigente el contrato, o al contrario, que se rescindió el contrato, o simplemente que se declare la terminación anticipada del contrato, o muchas veces simplemente un reclamo económico de que ciertas facturas no se pagaron, o de que no hubo un incumplimiento al momento de hacer un X procedimiento que está en el contrato y que se apegaron a las normas. Entonces, dependiendo. Ya. Oye, última pregunta. Bueno, seguro voy a tener más, pero tú dices, hay varias cámaras internacionales para el tema del arbitraje. Ujú. ¿Cómo esas mismas cámaras también tienen un listado de abogados de arbitraje? O sea, ahorita que decías tú, oye, necesitas un buen abogado para ir a un arbitraje. Esa misma cámara también tiene una lista de peritos, de árbitros, perdón, y de abogados. O dónde te encuentras, en Ujú. qué LinkedIn te encuentras esa lista de... En los abogados, pues bueno, las publicaciones de arbitration lawyer, ¿sabes? O sea, Mm, este tipo de cuáles son las firmas más relevantes, está las publicaciones de revistas de Chambers, en donde dicen cuáles son las firmas más relevantes por cada país, en qué sectores, y está arbitraje es uno de los rubros. Puedes encontrar quiénes son los despachos más importantes en Nueva York, en tal, en México, están los listados, también están por abogados. Entonces puedes buscar quién es O sea, el si le pregunto a ChatGPT, oye, pásame una cámara de arbitraje y más o menos, me debería de dar una lista ahí o algunos, direcciones para encontrarlo, ¿cierto? Digo, Sí, no, es sí, muy probable que sí. Google también te la da. Tú puedes poner ya, en Google cámaras que den arbitraje. La más famosa es la CCI, ¿no? Hay un listado en un CITRAL también. En las Naciones Unidas tienen un listado de absolutamente todas las instituciones registradas. Para los abogados también puedes buscar arbitration practitioners, ¿no? Y ahí sale en Google una lista, ¿no? Y por recomendaciones, ¿no? Muchas veces es por recomendaciones, tal vez tú tienes un abogado de tu confianza, no es especialista en arbitraje, pero conoce a alguien que sí, y entonces dentro de esa categoría, pues te pueden recomendar a alguien. listo. Yo creo que por ahora estoy bien. Gracias, Almudena. Vale, no, ¿de qué? Entonces, ese es el arbitraje comercial. Ahora bien, vamos a iniciar ahora el tema de arbitraje de inversiones. Este es un arbitraje en donde una empresa va a demandar a un país. Se le llama también arbitraje inversionista-Estado. Entonces, aquí no hay un contrato, aquí hay un tratado internacional. Ejemplo, el Telecan, que ahora se llama USMCA. Entonces, los estados firman estos tratados internacionales en donde se comprometen a tratar bien a los inversionistas extranjeros. Entonces, inversionistas extranjeros tal vez quieren tener un proyecto energético en México y entonces dicen, bueno, estamos amparados porque en el tratado de USMCA México se comprometió a a garantizar un cierto trato a las inversiones. Aquí no vamos a tener un acuerdo de arbitraje. El acuerdo de arbitraje es implícito prácticamente, porque al momento en el que el Estado firmó el tratado internacional, ahí venía un artículo que decía solución de controversias. En caso de que haya una controversia, se va a acudir a arbitraje. Entonces, ahí es el momento en el que el Estado se sometió. Entonces, todas estas ideas de es que atenta contra la soberanía, pues bueno, fue un acto soberano del Estado firmar el tratado internacional donde se está comprometiendo a respetar las inversiones extranjeras.
Estos son procedimientos públicos, a la diferencia del arbitraje comercial privado. ¿Por qué? Porque están en juego recursos públicos, porque si el Estado pierde, el Estado tiene que pagar y lo va a sacar del erario público. Entonces, a mucha gente le interesa conocer cuáles son estos arbitrajes y demás, porque quiere saber a dónde se van a ir sus impuestos. Y aquí los inversionistas, como ya les digo, demandan a un Estado alegando que hubo un incumplimiento al tratado internacional. Ahora, hablando del TMEC, que es el USMCA, lo que pasa es que USMCA está en inglés, es US de United States, M de México y CA de Canadá. Esto es bajo la perspectiva gringa. De México, pues primero México, después Estados Unidos y después Canadá. Por esto este tratado en español se llama TMEC. Si nosotros analizamos el capítulo de inversión del TMEC, resulta ser que hay diferentes tipos de tratados internacionales que los estados pueden firmar. Pueden firmar, por un lado, un tratado multilateral, un tratado con varios y tener un capítulo de inversión, o pueden firmar un tratado bilateral de inversión. Entonces, esto es firmar un tratado internacional con un país solamente para el tema de las inversiones. Entonces, ya sea que el tema de las inversiones sea un capítulo dentro de un tratado más grande o sea el tema del tratado, vamos a encontrar más o menos un esquema similar a esto. Si nosotros analizamos el TMEC, tenemos el ámbito de aplicación, tenemos los principios, medidas disconformes, que son las medidas que van a exceptuar que se apliquen los principios, y tenemos 5 anexos. Y bueno, no fueron muy creativos en esta parte y le pusieron anexo A, B, C, D y E. Entonces, en el anexo A simplemente tenemos una definición de derecho internacional consuetudinario. En el anexo B tenemos un poquito más detallado el tema de la expropiación. En el tema C, en el anexo C, tenemos el tema de la transición de las reclamaciones, cuando aquí se ve cuándo deja de aplicar el Telecán y cuándo entra en vigor el TMEC. Esto ya no importa mucho porque ya pasaron los 3 años que decía el anexo C. El anexo D, que es como tal la solución de controversias, que nos importa, y el anexo E, que es el que se llama contratos de gobierno cubiertos, lo que sea que eso signifique, y ahorita vamos a llegar a esto. Entonces, ¿qué se necesita para un arbitraje de inversión? Se necesita una inversión. Una inversión es lo que sea. Una inversión puede ser una empresa mexicana. Entonces, los estadounidenses tienen constituyeron una empresa mexicana, una SADCB, eso es una inversión. Una concesión, eso es una inversión. Un permiso, eso es una inversión. Tenemos también un inversionista. Es importante mencionar que en el TMEC se solamente aplica el apartado de resolución de controversias con los estadounidenses. A diferencia del Telecán, que aplicaba también para los canadienses se van a tener que ir a otro tratado internacional, que es el TPAT. Aquí solamente nos van a poder demandar los estadounidenses. ¿Por qué nos van a demandar? Por un incumplimiento a los estándares de protección del tratado, uno de los principios. Usted no está actuando de conformidad con algún principio. Los famosos son trato nacional, nación más favorecida, ahorita los vemos a detalle. Tienen que acreditar los daños y perjuicios y bueno, por eso son las indemnizaciones millonarias en caso de que se pierdan este tipo de casos. El tratado va a definir qué es una inversión, pero prácticamente todo es una inversión. Aquí hay que leerlo como, vamos a leer qué no es una inversión, sale más rápido eso, que tratar de leer qué es una inversión, porque desde el momento en el que dice una empresa, contratos llave en mano, licencias, derechos de propiedad intelectual, prácticamente todo es inversión. Entonces, el requisito es tener una inversión y que se haya acreditado una violación a alguno de los principios. Los más famosos son trato nacional, trato de nación más favorecida y expropiación. Los demás, pues, los pueden leer en la parte sustantiva del tratado. Prácticamente es de que están blindados los inversionistas a cierto trato en caso de conflictos armados, a que sí tengan la libertad de disponer de las ganancias de su inversión y que no les vayan a
a no permitir realizar las transferencias y regresarse su dinero a su país, que no les vayan a poner requisitos de desempeño, ¿no? Que son condicionantes a la inversión. Sí, está bien, usted venga aquí a presentar su proyecto, pero nada más que tiene que contratar a todos los empleados que sean mexicanos, o nada más que tiene que cumplir con ciertas características. Eso sería considerado un requisito de desempeño. Ahora bien, de los importantes es trato nacional. Esto es que se le va a otorgar a los inversionistas o a las inversiones, al momento de decir inversiones ya estamos hablando de la empresa, un trato no menos favorable que el que se otorgue en circunstancias similares a los inversionistas del propio país. Entonces, aquí en este ejemplo se daría una comparativa del trato que reciben los inversionistas estadounidenses con los inversionistas mexicanos que estén en circunstancias similares en el mercado. Tal vez, por ejemplo, no se les permitió participar en una licitación pública internacional y entonces se quejan, ¿por qué a los mexicanos sí y a nosotros no? Eso sería una violación de trato nacional. También puede ser el principio de nación más favorecida. Esto es que es una comparativa entre el trato que se le da a un extranjero con respecto a otro extranjero, ¿no? No es con respecto a los mexicanos. Entonces, el reclamo sería, por ejemplo, ¿por qué a los inversionistas estadounidenses se les da un trato menos favorable que a los canadienses? O inclusive, ¿por qué se les da un trato menos favorable que a los australianos? Si nosotros tenemos aquí un tratado de libre comercio. Esto no puede ser. Entonces, lo que están haciendo es invocar el trato que se le da a otra nación más favorecida. Por eso se llama trato de nación más favorecida. Y otro tema recurrente es el tema de la expropiación. No es que esté prohibida la expropiación, sino que la expropiación se tiene que realizar por causa de utilidad pública de una manera no discriminatoria y mediante el pago de una indemnización. Entonces, si se lleva a cabo una expropiación y no se paga o se lleva a cabo sin tomar en cuenta el debido proceso legal, entonces eso es una violación a los derechos del inversionista. Y entonces ahí puede demandar un inversionista. ¿Qué pasó? Que históricamente antes los estados expropiaban mucho y estaba este tema de la expropiación. Finalmente los estados se dieron cuenta de que no era muy bueno estar expropiando sin pagar y entonces lo que hacían era una expropiación, digamos, encubierta. Le destrozaban la inversión al inversionista, pero sin expropiarle. Entonces la doctrina acuñó esto que se llama la expropiación de facto. Entonces un inversionista puede decirle a un tribunal arbitral en este respecto, no hay un decreto expropiatorio, no hay una expropiación, pero las consecuencias es como si me hubieran expropiado, yo ya no puedo utilizar mi inversión, mi proyecto energético está completamente parado, no hay manera. Entonces esa es la expropiación de facto. Y bueno, esas son, digamos, que los más famosos temas al respecto. Ahora, en nuestro TEMEC lo que dice, voy a decirles lo que dice a reserva de que en el 2026 haya un proceso de revisión del TEMEC y quizá cambie algo de lo que les voy a decir, pero bueno, al día de hoy lo que dice es que las partes pueden elegir entre alguno de las siguientes opciones de reglamentos de arbitraje. El primero es el reglamento del CIADI, que es la institución por excelencia en el ámbito de los arbitrajes de inversiones. Depende del Banco Mundial, pueden googlear CIADI y sale la página del CIADI en donde están los casos. Ustedes pueden hacer un filtrado de casos y ver cuáles son todos los casos en los que México ha sido demandado, o los que Estados Unidos ha sido demandado, todas las partes del mundo han sido demandadas. Entonces ahí pueden ver la información y pueden ver también los laudos. Aquí si son públicos, la gran mayoría, y entonces pueden inclusive descargar un laudo que les llame la atención y leerlo. Y ahí ven también quiénes fueron los árbitros, quiénes fueron los abogados de las partes, porque está el laudo tal cual y muchas veces vienen en varios idiomas. Entonces pueden elegir muchas veces entre español, inglés y a veces francés. Tenemos también el reglamento complementario del CIADI, del mecanismo complementario del CIADI, que ese se utiliza cuando una de las partes
sí forma parte del CIADI, el CIADI es un tratado internacional y la otra no, entonces se aplica el mecanismo complementario del CIADI. Muchos casos que tuvo México en el pasado formaban parte de las reglas del mecanismo complementario del CIADI porque México no formaba parte del CIADI sino hasta 2018. Entonces, a partir del 2018 ya México se volvió parte del CIADI y entonces ya pueden aplicar el reglamento del CIADI. Pero no es manda y pueden aplicar también el reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas o cualquier otro. O sea, el reglamento de la CCI, de la London Court, de cualquier institución que administre arbitrajes, puede ser. En estos casos, como son arbitrajes ya de inversión y se van a ventilar de acuerdo a los principios sustantivos establecidos en el tratado, pues es muy probable que elijan el CIADI, ¿no? Pero bueno, eso estará a elección de las partes. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento? Esta es una captura de pantalla de lo que aparece en la página web del CIADI. Está más bonito mi reloj del otro tema, pero bueno, es muy similar si lo analizamos. Tenemos que la parte solicitante presenta una solicitud de arbitraje. Aquí en el CIADI, la institución, el CIADI, para quienes vayan a viajar a Washington, está en Washington, es un edificio muy bonito, adentro del Banco Mundial, y ahí está el CIADI. Pueden irlo a visitar la próxima vez que estén en Washington. Una vez que se presenta la solicitud, pues se le da un número de registro y ya se admite, ¿no? el caso. Se establece el número de árbitros y el método para nombrarlos. Se nombra a los miembros del tribunal arbitral, esto sería equivalente al número 3 del reloj. El tribunal queda constituido y empieza el procedimiento. Aquí no dice más que se celebra la primera reunión con las partes, esto sería el equivalente al número 4 del reloj, la organización del procedimiento, y como en todo, depende de a qué acuerdo lleguen. Si quieren una sesión de una ronda de escritos, o 2, o 3, y demás, pues aquí se ventilará. Hay actuaciones escritas, pueden estar discutiendo sobre si hay jurisdicción. Aquí el tema de la jurisdicción se vuelve muy, muy interesante porque para llegar a este punto necesitamos, les recuerdo, una inversión y un inversionista. Entonces tal vez la discusión es, esto no es una inversión. Entonces, si no hay una inversión, pues no habría jurisdicción del tribunal arbitral. Entonces podemos estar discutiendo si el crédito que le dieron o el dinero que le dieron forma o no parte de una inversión protegida en el ámbito del tratado internacional. O podemos estar discutiendo si es un inversionista o no, porque tal vez un señor se cambió de nacionalidad para volverse estadounidense 2 días antes de que iniciara el arbitraje para efectos de invocar la protección del tratado internacional, ¿no? Y esto pues sería una conducta sospechosa, ¿no? El señor no tendría derecho a esta protección, tal vez era un señor pakistaní, pero dijo yo me vuelvo estadounidense 2 días antes y ya inició un reclamo. Entonces, bueno, habría temas de jurisdicción interesantes. Prácticamente podemos tener temas de jurisdicción, de fondo y de los daños y perjuicios. Una vez terminada el intercambio de la fase escrita, vendrá la fase oral con audiencias, la deliberación y el laudo. Entonces, prácticamente se parece mucho al arbitraje comercial privado. Hay casos famosos de otros tratados internacionales. Está el famoso Tratado de la Carta de la Energía, que fue un escándalo, y España perdió muchísimos arbitrajes en este sector de las renovables. Y aquí, por ejemplo, hay una nota de periódico en donde se veía cómo España afrontaba una crisis por todos los 50 y tantos casos de arbitraje que le llovieron al momento de cambiar una legislación en la materia de las renovables. Resulta ser que establecieron un real decreto para hacer una inversión en paneles solares y de repente se vieron en la necesidad de modificar esta legislación y entonces las empresas consideraron que se habían violado la obligación de proteger a las inversiones extranjeras en virtud del Tratado de la Carta de la Energía. Y entonces demandaron a España en un sinfín de arbitrajes, muchos los perdió, no todos, pero hubo condenas millonarias al Reino de España por este tema. Entonces, aquí en el arbitraje inversionista-Estado, hablando del tema energético, vemos una tensión muy interesante entre, por un lado,
la autonomía que tienen los estados para autorregularse en materia energética. Sabemos que este es un tema muy importante, muy crucial para la economía y todo. Y por otro lado están los intereses económicos de las personas y de las empresas privadas que están participando en el sector energético. Entonces hay como una especie de tensión aquí entre cuándo el Estado va a poder legítimamente tomar medidas para cambiar su ley, para cambiar sus órganos reguladores, para impactar cómo se mueve el mercado y por otro lado las garantías que tenían estos inversionistas que apostaron por un mercado que se iba a mantener con una cierta prospección y de repente les cambian la jugada. Entonces esto es, y pueden alegar entonces trato nacional, expropiación o cualquier otro de los principios establecidos en los tratados. Pero los tratados también protegen a los estados de la autonomía regulatoria. Entonces les digo, está esta tensión de principios muy interesante que se va a llevar a cabo y va a salir a relucir cuando haya un arbitraje de inversiones. Ahora dicen que el arbitraje de inversiones está en crisis e inclusive a principios del año pasado Honduras denunció el convenio del CIAD y dijo yo me salgo. Y no es el primero en hacer esto, todo el mundo empezó a decir, bueno, ¿saben qué? Así están las reglas y siempre yo voy a ser el Estado, voy a estar actuando de demandado, pues no me gustan las reglas del juego y yo me salgo. Y yo me salgo y yo me salgo. Entonces varios países se han estado saliendo y dicen que Latinoamérica son los países que más se salen, pero bueno, dada la crisis en España, también muchos empezaron a denunciar el Tratado de la Carta de la Energía. Entonces, bueno, es interesante cómo también ciertos países han reaccionado para salirse de estos mecanismos. No son absolutos, o sea, no es inmediato, o sea, la salida lleva su tiempo, la salida, lejos de resolver los casos, hará que los inversionistas se apuren a demandar lo más rápido posible, ¿no? Dentro de la última ventana que hay para solicitar nuevos arbitrajes, ¿no? Entonces, bueno, y hay quienes han regresado también. Entonces, bueno, importante establecer que el TEMEC, al texto del día de hoy, sí, dice que se reconocen los derechos inherentes para regular. Entonces, bueno, ahí estará también la protección de los recursos no renovables, la cuestión regulatoria, los objetivos legítimos de bienestar público y los tribunales arbitrales lo tendrán que interpretar de conformidad con el tratado internacional para interpretar tratados internacionales. Hasta aquí es el arbitraje inversionista-Estado. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Sí? Sí, claro que sí. Sí, las partes son las dueñas del procedimiento y entonces se puede suspender. Se puede suspender, incluso terminar. Y lo mejor del arbitraje es que siempre hay lugar para la negociación. Siempre se puede llegar a un acuerdo y ya, terminar el arbitraje. Estemos hablando de arbitraje comercial, inversionista-Estado o Estado-Estado que estamos a punto de ver. ¿Sí? Viridiana. Sí, gracias, Almudena. Yo nada más quisiera preguntar un poco contextual si con estas reformas que estamos viendo en el sector energético se ha propiciado este tipo de arbitraje entre empresas privadas y el Estado recientemente. Si es algo que hayan visto en el Sí, sector. sí, se puede ver. De hecho, México casi que ganó el concurso al país más demandado en los últimos años en arbitrajes inversionista-Estado. No tengo muy clara si fue por las cuestiones de energía en particular, cuál es el porcentaje que fue por materia energética, pero sí ha sido, fue el país que más demandas recibió ante el CIADI creo que 2023. Gracias. De nada. Sí, Janine. Muchas gracias, Almudena. Oye, y por ejemplo, ahorita con todo el tema de la reforma, o sea, abonando un poquito a lo que Viridiana ya empezaba a apuntar, con todo el tema de la reforma judicial, o sea, muchos de los temas eran justamente como que las inversiones no van a estar protegidas, la gente no va a estar, o sea, bueno, los inversores van a tener miedo y demás. En el caso, por ejemplo, en
en este tratado, en el TEMEC que tenemos, o sea, ¿cuál era como esa visión? O sea, es como de, pues a mí no me interesa tanto porque yo tengo, yo estoy protegido por el arbitraje y pues realmente lo que pase con Poder Judicial, o sea, digo, después está la homologación, pero, o sea, en un primer momento, para resolver la controversia, pues no entraría, ¿no? ¿Y cuál es su perspectiva de, de un incremento del laudo, de solicitudes de arbitraje que vayan a existir? Muchas gracias. Sí, todo inversionista extranjero que tenga un proyecto energético en México que sienta que se le están vulnerando sus derechos, ejemplo, que tenga denegación de justicia o que no recibe trato nacional, cualquiera de los principios que están listados en el tratado puede iniciar un arbitraje de inversión en cualquier momento. O sea, que lo gane o lo pierda, eso ya depende de las argumentaciones de los abogados, de cómo lo vean los árbitros en su momento, porque como vimos en los casos de España, hubo unos casos por las mismas razones que un tribunal arbitral dijo que ganaba España y otros que no. Entonces, bueno, ahora sí que es un poquito una especie de volado ver qué va a resolver un tribunal arbitral específico, porque aquí no aplican los precedentes. Entonces, no nos sirve decir que ya en otro caso se resolvió de X manera, porque cada tribunal arbitral es independiente. Entonces, la posibilidad está latente, siempre ha estado latente, y bueno, los inversionistas pueden acudir al CIADI o a cualquier reglamento que aparece ahí y demandar al Estado por cualquiera de la violación a estos principios en cualquier momento. Lo que les voy a explicar a continuación es el arbitraje Estado-Estado, y esto está alineado con lo que me están preguntando ahorita, porque como recordarán ustedes, hubo en su momento un escándalo cuando se demandó a México como país por las políticas energéticas que estaban en el 2021. Entonces, aquí estaban ya hablando, pero era un arbitraje, digamos que de otra naturaleza, era un arbitraje entre estados. Entonces, era Estados Unidos demandaba a México y Canadá en su momento también se unió demandando a México por las cuestiones energéticas. Y aquí lo que sucedió es que se estaban quejando de la política energética en general, las modificaciones a la ley de la industria eléctrica, las omisiones y las demoras para los permisos de electricidad, algunas cuestiones de Pemex, las condiciones para acceder al Senagas, y estaban identificados muy claramente cuáles eran los artículos de los principios de protección a las inversiones que aplicaban, ¿no? Decían que no había trato nacional a las inversiones prácticamente porque no obtenían el trato que obtenía CFE o Pemex. Pero esto en un contexto de país contra país. ¿Qué sucede aquí? Es otro capítulo del TEMEC. El capítulo de inversiones es el capítulo 14, esto es una empresa, demanda al país en calidad particular de la empresa y le demanda dinero. Aquí es un país demanda a otro país, pero no le demanda dinero, le demanda que cambie su legislación. Eso es lo que le demanda, que ponga sus políticas de conformidad con la ley. Y aquí empezó esta historia. Hubo una solicitud para celebrar consultas, estas que les pongo aquí en las planillas de los periódicos, tanto de Estados Unidos como de Canadá, para reunirse para celebrar consultas. Las consultas es la manera fancy de decir a nivel internacional negociaciones. Entonces querían, de conformidad con el procedimiento de arbitraje que está establecido en el capítulo 31 del TEMEC, se tiene que pasar primero por una fase consultiva y después a una fase contenciosa. En la fase consultiva se busca que se llegue a una resolución de la controversia. Dice el tratado que tienen 30 días para reunirse. Estos son prorrogables, la realidad nos mostró que eran prorrogables. Pasaron prácticamente un año teniendo diferentes tipos de consultas. Y yo tuve la oportunidad de participar en este equipo que estaba en las consultas por parte de México, explicando cuál era la naturaleza de las políticas que estaban en su momento de la reforma a la ley de la industria eléctrica. Y en esas consultas, ustedes se pueden imaginar una sala muy ostentosa. Bueno, yo me lo imaginaba bastante, no sé, como con mucha parafernalia, ¿no? Y en realidad era muchísimo más flexible y cotidiano, ¿no? Lo que hacían era mandar una serie de correos electrónicos con una serie de preguntas
y había que contestar a las preguntas. Y después se mandaban las respuestas y entonces, si había alguna duda que siguiera las respuestas, venían nuevos correos con preguntas y después había finalmente videollamadas con respecto a, no entendimos bien la respuesta a la pregunta 7, no entendimos muy bien la respuesta a la pregunta 9, tal, pero prácticamente era mucho por escrito. Yo me imaginé que iba a ser más bien oral, pero me sorprendió que fuera más bien por escrito, en donde pedían que se explicara cuál era la legislación, cuáles eran los alcances. Ahí hubo que explicar, en su momento la reforma del 2021 se paró por los amparos. Entonces había que explicarle a los estadounidenses y a los canadienses qué eran los amparos. Y decían, ¿y cuánto tiempo van a tardar en resolverse? Ay, ¿cómo le explico, señor, que eso tarda mucho, ¿no? ¿Cómo le explico? Entonces, bueno, ya se supone que eran 45 días de consulta y ya después, si no se logra resolver la controversia, entonces se puede solicitar un panel. Aquí la diferencia es que no se le llama tribunal arbitral, pero es lo mismo, son árbitros, se le llama panel internacional. Entonces se va a establecer un panel. Y estaba ahí la duda, ¿no?, sobre si establecer o no un panel internacional a este respecto, y pasó mucho tiempo desahogándose este tema de las consultas. Hubo varias reuniones, algunas presenciales, otras simplemente por videoconferencia, en donde lo más importante era que los extranjeros entendieran cómo era la regulación, cómo se iba a aplicar y cómo les iba o no a afectar, ¿no? Estaban muy preocupados de la aplicación inmediata de estas políticas, pero porque creían que los amparos se resolvían al día siguiente, ¿no? O sea, realmente había que explicarles que no, que formaban parte de un largo procedimiento, ¿no? Finalmente, el TEMEC nos dice que de establecerse un panel, entonces hay una solicitud para integrar un panel y ya pasamos a la fase contenciosa. Esto es como el equivalente a la mediación, digamos, y esto ya es equivalente al arbitraje. Entonces, cuando se establece un panel, primero se va, ahora sí que contrario al arbitraje comercial que les había yo dicho, de que uno elige a uno, otro elige al otro, y entre los dos eligen al tercero. Aquí primero se va a elegir al tercero, que es el presidente del tribunal arbitral, y después se van a elegir a los panelistas restantes. Solamente que aquí no son 3 miembros del tribunal arbitral, el panel se compone por 5. Entonces vamos a tener 5 personas que se van a sentar a analizar esta situación. Y también van a llevar a cabo una reunión de cómo quieren organizar el procedimiento. Les van a preguntar sobre la fase escrita, sobre la fase, cuántas fases quieren, las pruebas, habrá una audiencia y toda la audiencia será sobre si las políticas cumplen o no con, están de conformidad o no con el tratado. Entonces aquí la discusión pudiera ser si las medidas son o no compatibles con el TEMEC en general. Esto es independiente de los derechos que tienen cada uno de los inversionistas a iniciar un reclamo al amparo del capítulo 14, que es de inversiones. Esto es independiente. Esto sería el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Canadá, implementando este procedimiento del capítulo 31 para llegar a un informe final. Aquí no se llama laudo, se llama informe final. Aquí tenemos, sí, una lista de panelistas. Entonces, si nosotros revisamos el capítulo 31 del TEMEC, lo que vamos a ver es la lista de nombres. Esta es la lista de nombres. Todos los nombres en español son mexicanos, los nombres en inglés son de los canadienses y de los estadounidenses. Y estas son las personas que conocerían eventualmente de un reclamo del capítulo 31 del TEMEC. Nombres famosos, mexicanos: Ricardo Ramírez Hernández, Hugo Perezcano Díaz, Carlos Béjar. Si a alguno les suena, bueno. Después pueden ir al capítulo 31 y stalkear a todos y ver a qué se dedican, qué hacen, cuál es su línea de pensamiento, cuál es su práctica. Pero estas son las personas que se supone que tienen las competencias de comercio internacional. Son personas que serían independientes, que tienen una cierta objetividad y buen juicio para resolver una controversia y tienen un conocimiento especializado, pero están especializados en comercio internacional. ¿Por qué? Porque lo que tienen que saber es si un reclamo en específico
atenta contra el tratado internacional en general. O sea, pueden estar hablando de coches, pueden estar hablando de maíz. En este caso estarían hablando de cuestiones energéticas, pero en realidad están viendo cómo se afectan las relaciones comerciales entre las partes. Y, por supuesto, que tienen un código de conducta y tienen una solidez ética bastante importante, ¿no? Para llegar a esta lista. Ahora bien, de los impedimentos, ¿no? Para conocer del caso sería si esta persona participó, por ejemplo, de alguna manera en las consultas, o si en el ámbito de las consultas quisieron llamar a un mediador para que los asistiera, pues el mediador ya conoció las posturas, quizá habló con una de las partes y tiene información más allá de lo que debió de saber. Entonces, esta persona no sería, ya estaría contaminado su juicio de alguna manera, entonces no pudiera ser un buen panelista, ¿no? Por eso escuchan el término panelista. Entonces, bueno, ¿cómo se eligen a estos panelistas? Pues bueno, un país elige a 2, otro país elige a 2 y el presidente que se elige al principio. Y si no hay acuerdo entre a quienes de la lista se va a nombrar, ahora sí que por prehistórico que parezca, hacen un volado y quien gane el volado es quien elige a alguien de la lista. Si ustedes ganan el volado y tienen que elegir a alguien de la lista, sepan que no pueden elegir a un nacional suyo. Nosotros no vamos a elegir a Ricardo Ramírez, sino que vamos a tener que elegir a Susan Braden, ¿no? Por ejemplo, nosotros estaríamos en la obligación de elegir a uno de una nacionalidad contraria a la nuestra. Esto es lo interesante porque los mexicanos no eligen a los mexicanos de la lista, ¿no? Los mexicanos de la lista van a ser seleccionados por los extranjeros, ¿no? Bueno, un dato curioso. El caso es de que habrá un informe y este informe pues es como el laudo, pero se llama informe. Y aquí estará la interpretación de los hechos, la determinación de si una medida puede ser la ley, un cambio en la ley, una reforma, es incompatible o no con alguna obligación del tratado. Y aquí va a haber una recomendación para solucionar la controversia. Y evidentemente tiene que estar fundado y motivado. ¿Cómo van a interpretar este tratado? Pues de la misma manera en la que interpretaría un tratado el de arbitraje de inversiones. Por ser un tratado internacional se tiene que interpretar de conformidad con el derecho de los tratados internacionales. O sea, es el artículo 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Este es el instrumento jurídico que van a utilizar los árbitros para interpretar la letra del tratado. Y van a tratar de llegar a un consenso, estas 5 personas, al momento de redactar su informe. Ahora bien, una vez que esté el informe, ahí no se acabe el mundo, porque ahora tienen que cumplir con el informe. Y se procurará llegar a un acuerdo sobre cómo resolver la controversia, porque el informe, recordemos, lo único que dice es una recomendación. Ejemplo, que sí se dé trato, que realmente no da trato nacional, por ejemplo, ¿no? Que una cierta política sí favorece a los mexicanos en detrimento de los extranjeros. Entonces, se tendrá que hablar de cómo van a llegar a cumplir este informe. Ahora bien, si no pueden llegar a este acuerdo, que puede ser un establecimiento de una compensación u otro remedio, puede ser, bueno, ok, no podemos con esto, pero pues a cambio te voy a dar esta otra concesión comercial, por ejemplo. Si no se llega a esto, puede haber lo que se llama la suspensión de beneficios. Entonces, se va con el mismo tribunal arbitral y se le pide la autorización para suspender los beneficios de comercio internacional que se tienen. Esto, la regla general es de que se parte del mismo sector afectado, este caso será energía, pero si esto no es posible, se puede pasar a otros sectores que no tengan nada que ver. Por eso es que ustedes escucharon en su momento cuando estaba este debate, el tema de que por las reformas energéticas se podía poner en peligro el aguacate. Y se podía poner en peligro otros temas que no tenían nada que ver. Pues bueno, estaban hablando de este paso, que es una vez que ya terminó todo el procedimiento de arbitraje Estado-Estado, se llegó al informe,
no se llegaron a poner de acuerdo sobre cómo cumplir el informe, entonces se puede llegar a la suspensión de beneficios. Y bueno, esto será una medida legal, ¿no? O sea, si se afecta a un sector que no tiene nada que ver con la disputa para hacerle una manera de presión. Entonces, bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta de este arbitraje inversionista, este arbitraje entre estados. Realmente la conclusión es que quieren que se cambie la medida. Es un contexto muy similar a lo que sucede en la Organización Mundial del Comercio, en donde los países se están demandando entre sí, pero no se demandan dinero, sino que se demandan que se cambie su política. ¿Sí, por favor? ¿Aaron? Sí, Almudena, una pregunta. Tal vez no sé si quepa en el alcance del Tratado de Libre Comercio, pero ¿cómo se toma este tipo de posiciones que ha tenido Trump frente a los aranceles? Yo no he notado una reacción ni de México ni de Estados Unidos, de Canadá, perdón, lejos de la parte política. ¿Esto entra en alguna sección del TIME que no son aplicables, son materia de otro tipo de contextos, litigios o algo por el estilo, o simplemente eso queda como arbitrario a las decisiones propias de cada país? No, mira, se supone que en el tratado están establecidos los aranceles de las cosas. El tema es de que esto ha escalado ya a una cuestión política, que luego muchas veces conviene más resolver de manera política que jurídica, pero sí están los mecanismos establecidos en el propio tratado y también la Organización Mundial del Comercio pues, tiene estos acuerdos abarcados en materia de aranceles, en materia de bienes y pues habrá los especialistas que ya están analizando qué temas de la OMC se violan con esta situación y habría que ver la ley específica de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene un sistema jurídico en el cual el tratado no aplica automáticamente en Estados Unidos, sino que tiene una ley de implementación del tratado. Entonces, para quejarse de algo, hay que quejarse de la ley que implementa el tratado y no del tratado. Hay ocasiones en que le cambian un poco la redacción precisamente amañosamente para que no diga lo mismo la ley que implementa el tratado que el tratado. Pero bueno, internamente quizá haya otros mecanismos adicionales dentro del sistema jurídico estadounidense de cómo quejarse ante la ley de implementación del tratado. Pues bueno, cerrando un poco, podemos ver que hay 3 tipos de arbitraje diferente y es importante que cuando piensen en arbitraje piensen en 3 automáticamente y que tengan su mente dividida en 3, que es el arbitraje comercial, el arbitraje de inversión y el arbitraje Estado-Estado, y son mecanismos diferentes con agentes diferentes que se basan en normas diferentes. En el arbitraje comercial se están peleando empresas, estas empresas son privadas, pero también puede ser una empresa pública, por ejemplo, peleándose con una empresa privada, no hay ningún problema, son empresas actuando en situaciones de coordinación. En el arbitraje de inversión es una empresa o, ojo, también puede ser una persona física la que demanda a un país. Y en el arbitraje Estado-Estado es un país contra otro país. En el arbitraje comercial lo que se demanda generalmente es un incumplimiento del contrato. En el arbitraje de inversión se demanda el incumplimiento de un tratado internacional por el capítulo específico de la protección a las inversiones. Y en el arbitraje Estado-Estado se demanda un incumplimiento al tratado internacional y puede ser porque una política X esté en contra de un apartado Y de un tratado internacional en todo. En el arbitraje comercial lo que se busca muchas veces es una reparación económica, hay reclamos de daños y perjuicios, por eso hay peritos que llegan a estimar, a sacar las cuentas de cuáles son los daños, cuáles son los perjuicios, o si simplemente procede la pena convencional. En el arbitraje de inversión también se busca una reparación económica, se busca resarcir al inversionista que fue afectado en su inversión. Y en el arbitraje Estado-Estado lo que se busca es que se cambie una medida para que se vuelva compatible con el tratado internacional o, si esto no se puede, pues bueno, una sanción comercial.
para el socio comercial. ¿Sí, Acer? Gracias, Almudena. Fíjate que estaba pensando, justo empezaste con este comentario, ahorita ya lo pusiste en una tablita, y la que no veo es contratos de los que licitó ándale, ¿cómo se llama? CNH, ¿no? NH. ¿No? Ahora CENER, ¿no? Son contratos de producción compartida, contratos de producción, ¿cómo se llaman los otros? No, no Ujú. me llega ahorita. Eh, Mira, aunque, ¿En aunque dónde? sean estas empresas, Ajá, públicas tienen arbitraje comercial. Son los arbitrajes comerciales que tiene la CNH, que tiene Pemex, que tiene CFE. Esto entra dentro de este rubro, porque es un contrato que, a pesar de que se hizo a través de una licitación y no es de que las dos partes se hayan sentado a negociar un contrato, por virtud de un procedimiento de licitación se le asigna a una empresa. Ahí ya viene incorporada la cláusula arbitral. Ahora sí que ahí dirá lo que tenga que decir. La CNH en su momento estaba remitiendo las controversias a la Corte de la Haya. La CFE ha estado mandando controversias a la CCI y a la LCIA, y Pemex también a la CCI. Entonces, aquí este es el ámbito en el que nos estamos moviendo, ¿no? Para que, por ejemplo, si un proyecto de extracción, un proyecto de compraventa de energía, un proyecto de lo que sea, una construcción de un proyecto hidroeléctrico, por ejemplo, no va bien, pues entonces se detona la cláusula de solución de controversias y existe una cláusula arbitral y se va a un arbitraje comercial privado. listo. El cambio de CNH, que era un organismo autónomo, a ahora pertenecer a CENER, Secretaría de Energía, ¿no? Y que la administración de estos contratos se va a Secretaría de Energía, no cambia esto que nos acabas de decir. O sea, es un arbitraje comercial contra el Estado mexicano a través de CENER, Pues sería ¿cierto? contra la empresa, en este caso es empresa pública, pero bueno, sería la empresa contra la empresa pública. Eso no es lo mismo que contra el Estado mexicano, como sería aquí en inversión o como sería aquí en Estado-Estado. Sería simplemente contra la empresa pública. Bien, ahí justo ahí no entiendo muy bien. Ujú. La empresa pública, CENER sería considerada una empresa pública. Sí. Ah, ok. O sea, se considera como una empresa pública CENER. Listo. Tendremos que ver qué dice el contrato al momento de que se firmara, ¿no? Pero pues bueno, es probable que diga, si dice arbitraje comercial, en tal situación, derivado al reglamento de arbitraje de la CCI, tal. Habría que ver los términos, pero es probable que fuera arbitraje comercial. Oye, perdón, en estos nuevos contratos mixtos, que no sé si los tienes en la mira de Pemex, que está tratando de asignar algunos campos, el arbitraje tendría que ser un arbitraje comercial, ¿no? Porque es Pemex con otro operador. Y en este caso, tú dices que Pemex le gusta más el ICC, ¿no? ICC. Eh, ¿Tú recomiendas el ICC o recomendarías alguna otra Sí, entidad para bueno, yo eso? en lo personal prefiero la CCI. Sí, lo prefieres entonces. Ok, Sí. listo. Va, gracias. Bueno, con esto doy por concluida esta clase. Ahora sí que han sido 2 horas para ver todo el tema del arbitraje privado, inversionista Estado y público. Sé que ha sido mucha información, pero bueno, toda esta información es pública. Pueden ustedes acercarse a las instituciones arbitrales, pueden ver los reglamentos de arbitraje y demás. Y bueno, ha sido un gusto para mí estar aquí con ustedes y charlar un poco sobre estos temas. Evidentemente, quizá cambia un poco la configuración del esquema al momento de que en el Telecán, ahora Temec, vuelva a estar bajo el escrutinio de la lupa. Coincide otra vez que Trump está, entonces bueno, casualmente nos coincide, pero habrá que ver cómo queda el tratado que se va a revisar en el 2026 y también cómo quedarían los esquemas
el sector energético pues se ha estado moviendo desde la reforma del 31 de octubre del año pasado y se han estado implementando nuevos cambios. También el sector está nuevo a estos cambios, habría que ver cómo definen y todo. Sé que está la postura de continuar con los mecanismos alternos de solución de diferencias y de continuar arbitrando las disputas. Y bueno, de momento, pues continuamos con arbitrajes y si alguien está interesado en ver cuáles son los arbitrajes que ha tenido México como demandado en este o en otros temas en general, pues está la página del CIADI, que depende del Banco Mundial, en donde ahí pueden ver toda la información de todos los casos y filtrar por todos los países cuántos casos han tenido en contra y demás. Y pues bueno, es un buen ejercicio para conocer cómo están llevándose a cabo todos estos arbitrajes de inversión a nivel internacional, cuáles son las leyes aplicables, que están, en qué idiomas están peleando, quiénes son los abogados, quiénes son los árbitros que están fungiendo en estos casos de arbitraje inversionista-Estado, y leer los laudos. Es una buena lectura. Los laudos de arbitraje comercial privado no son públicos. Entonces, los arbitrajes de inversionista-Estado, sí, ustedes pueden encontrar ahí un buen ejemplo, y como se están ahí dando las interpretaciones de los principios de trato nacional, de nación más favorecida y demás, pues bueno, ayuda a ver cómo lo han resuelto tribunales arbitrales anteriores, aunque no sean precedentes propiamente dichos, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya gustado la materia, que sigan disfrutando de este diplomado de cuestiones energéticas, que cada día nos lo cambian y cada día hay algo nuevo que aprender. Y bueno, pues saber que el arbitraje es un mecanismo alterno para solucionar las controversias y que si están en un contexto privado pueden llegar a introducir una cláusula arbitral en el contrato de un proyecto energético y llevar un esquema muchísimo más flexible de resolución de controversias. Así que bueno, con esto me despido. Y espero que tengan una linda tarde. ¿Sí, Sebastián? Hola Almudena, buenas tardes. Buenas tardes. A manera de conclusión me gustaría igual hacer una pregunta Uh-huh. relativo a nulidad y ejecución del laudo con la reforma del Poder Judicial. Uh-huh. ¿Cuál es el panorama que tú vislumbras para México? Uh-huh. Para anular un laudo se tiene que tomar en cuenta, bueno, si este laudo fue dictado en sede México, ¿no? Se tiene que aplicar las normas del Código de Comercio. Esto es el artículo 1457 del Código de Comercio, nos dice cuáles son las razones para anular el laudo. Estas razones están en consonancia con la Convención de Nueva York, ¿no? Que yo les mencionaba en un principio, ¿no? Prácticamente es que el tribunal resolvió más allá de su competencia, resolvió temas que quedaban excluidas del acuerdo de arbitraje, que no se constituyó el tribunal de conformidad con el acuerdo de arbitraje, que se violó el debido proceso, que no se respetaron principios de orden público, que la materia no era arbitrable, ¿no? Desde un principio no era arbitrable la materia y aún así se acudió al arbitraje, que hubo un problema con el acuerdo de arbitraje, no era válido el acuerdo de arbitraje, por ejemplo, de conformidad con la legislación mexicana, o si la legislación de fondo es otra, ejemplo, la legislación española, pues no era válido el acuerdo de conformidad con la legislación española, y que el laudo haya sido anulado en otro lado, eso es una causal para que no sea reconocido en este contexto. Entonces, las causales son las mismas. Las causales ya están en el artículo 1457 del Código de Comercio para anular el laudo y para no reconocerlo en el 1462. Esas no van a cambiar. Lo que podría impactar es qué tanto acceso se tienen a los tribunales judiciales ahora, cómo está el asunto de y cómo va a estar el rezago de los casos y qué tan fácil vamos a poder acudir a una justicia con el reclamo de la nulidad del laudo, ¿no? El fondo será lo mismo, ¿no? El fondo no cambia, salvo que hubiera una reforma a cuáles son las causales para anular el laudo, las causales van a seguir siendo las mismas. Entonces, lo que puede pasar es que se decidan ejecutar en el extranjero. Entonces, a la jurisdicción que les encanta es Nueva York. Entonces,
van a Nueva York a tratar de ejecutar un laudo y entonces la consecuencia es de que los abogados mexicanos tendrán que contratar a un despacho en Nueva York para ir a pelear la denegación del reconocimiento en Nueva York, estando pendiente la nulidad en México. Porque la nulidad solamente se puede hacer valer en la sede del arbitraje. Entonces, si la sede es México, se tendrá que iniciar el procedimiento de nulidad en México e ir a alegar a Estados Unidos que está pendiente la nulidad en México. Entonces, bueno, tal vez no haya una afectación sustantiva a este respecto, pero pues será la natural afectación pues de tiempos procesales, ¿no? Naturales que afectarán a cualquier otro proceso aparte de las nulidades de los laudos. No sé si alguien más tiene otra pregunta. ¿No? Bueno. Pues entonces ya con esto concluimos.